así ya aprovechamos el tiempo y hacemos valer que nos despertamos a la hora que nos despertamos. Nosotros, a ver, la idea es hoy entonces meternos en lo que tiene que ver con el movimiento obrero. Nosotros ayer establecimos por lo menos dos comparaciones que son importantes. ¿Cuáles son esas dos comparaciones que son importantes? Respecto de los gobiernos radicales, ¿no? Que Aliar pertenecía a la élite Que, y Irigoyen no tanto. Y el contexto mundial que ayudó o no en la economía, depende del gobierno. Exactamente, que tironeó para mejor la economía o que la deterioró porque básicamente nosotros todavía seguíamos siendo, más allá de que ayer alguien dijo esta idea de, bueno, Irigoyen por ahí no estaba tan convencido de ser un modelo agroexportador. Por lo pronto, seguimos siendo un modelo agroexportador y lo seguiremos siendo hasta 1930, 1929, que impacte esa crisis de Wall Street. Ahora, teniendo en cuenta esas dos comparaciones, lo que habría que sumarles es una tercera comparación, que tenga que ver justamente con la conflictividad social o con el movimiento obrero en sí. Tengamos en cuenta que, a ver, que en realidad si uno hace una comparación, y eso no sé si aparece en el libro, si uno hace una comparación a nivel como conflictividad social, convengamos que Alvear no tuvo tantas. Estamos, o sea, en un contexto de cierto crecimiento económico, de recuperación económica europea, que te tironea a vos la demanda. Alvear, nada, tuvo una suerte, básicamente, suerte histórica. El tipo no tuvo que lidiar con enormes conflictos obreros y por lo tanto todo su gobierno es de bastante mayor estabilidad social. Si uno mira Irigoyen, se encuentra que Irigoyen está cruzado por conflictos obreros y para mí es una obviedad, pero por las dudas lo pregunto. ¿Cuál es la relación entre esa mayor conflictividad obrera y el contexto mundial? ¿Existe alguna relación entre esa mayor turbulencia social interna en Argentina y el contexto mundial? Por parte sí, porque todas las personas, o sea, todos los extranjeros son los que los informan o capaz que los acercan un poco más a lo que está pasando, pero el Estado, o Irigoyen en este caso, no lo hace. No, eso seguro. Ahora, pero mi pregunta es, ¿cuándo uno esperaría mayor conflictividad social? ¿Cuando haya una economía estable o cuando haya una economía como con ciertos conflictos? Y cuando está con conflictos. Entonces, ¿cuándo hay una economía con un poco de conflictos? ¿Durante el momento de Irigoyen o durante el momento de Alvear? Irigoyen. Entonces uno va haciendo como una cadena y decís, es verdad, el tipo como gobierna, en medio de la guerra mundial, en el medio de la revolución rusa, en el medio de la crisis de los países europeos, eventualmente todo eso se traduce en un conflicto económico para Argentina y se traduce en un conflicto social para Irigoyen. No tanto para Alvear, porque dijimos hace rato, le toca gobernar en el momento de recuperación económica europea y casi mundial. Dicho esto, sabemos entonces, por lo menos como primera aproximación, tenemos re claro que tenemos un primer gobierno de Irigoyen bastante caótico a nivel social. Ahora, ¿cuál es la actitud de Irigoyen? Y ahí vamos directamente a Irigoyen y Movimiento Obrero, el que haya podido encontrar. ¿Cuál es la actitud de Irigoyen y cuál es la razón de esa actitud de Irigoyen? Y antes de pensar en Irigoyen, antes de pensar en Irigoyen, me parece que es algo fundamental. ¿Cuál es la actitud del régimen conservador para con el movimiento obrero? ¿Y por qué? Porque por ahí hay que jugar a compararlo también con el régimen conservador. Hay un par de ustedes Por ahí, que... Sí. no darle, bola o Atención. reprimirlos. Bien, reprimirlos. El régimen conservador es represivo. Y nosotros habíamos visto, y hay uno de ustedes que tienen en el foro eso, las dos leyes concretas. ¿Cuáles eran esas dos leyes concretas? La ley de La residencia. defensa social y la residencia. Estamos de acuerdo. El régimen conservador es represivo. Las leyes son represivas contra el movimiento obrero, y era esta cuestión como social que se despertaba como no quería la inmigración. Y nosotros dijimos algo que nos va a ayudar bastante para entender el negocio. ¿Por qué no les importa legislar en favor del movimiento obrero? Porque no les sirve de nada. Si ¿En qué ellos ya hacen sentido? fraude. Ahí está, no les sirve de nada políticamente. O sea, el sector, o sea, son cada vez más obreros, eventualmente el mundo se vuelve cada vez más obrero hasta la actualidad.
Y el razonamiento de ellos es simple, o sea, la verdad es que no me voy a preocupar por legislar en favor del obrero cuando eventualmente ustedes no me aportan nada, yo no consigo nada con su voto y yo me mantengo con el fraude como partido. Ahora, si tenemos eso en cuenta, podríamos empezar a comprender cuál es la actitud de Irigoyen. A ver, ¿alguno puede meterse, intentar explicar básicamente cuál es la actitud del tipo? ¿O qué dice Santillana? Porque en ese sentido hay que reconocerle que Santillana en ese pequeño partidito es bastante correcto. Como que su relación con el movimiento obrero, perdón, perdón. No, habla. No, nada, que iba a decir que la relación con el movimiento obrero en la era de Irigoyen era bastante contradictorio, porque te dio créditos subsidiados, era subsidios para pequeños propietarios rurales, después impulsó varias sanciones de leyes laborales, pero después no tenía diálogo en el Congreso, directamente no iba al Congreso a dialogar con los otros partidos. Sí, es verdad. Yo igualmente suele ampliar un par de cosas, pero ahora lo vamos a intentar ampliar. ¿Qué decías, Maya? Creo que era Maya. No, lo mismo más o menos, que era bastante conciliador en el sentido de que, por ejemplo, después de lo de la Semana Trágica, como que fue marcha atrás y no le sacó el sueldo a los obreros. O sea, en ese sentido, como que como necesitaba los votos, porque ya no era un gobierno fraudulento, como que sabía que las masas obreras eran grandes, como que trató de no dejarlas ahí en banda como el conservador. Bien, ahí eso que acabas de decir me parece que es clave para entenderlo. ¿Estamos? El que está prestando atención tiene que interiorizar lo que acaba de decir Maya. Maya, perdón. A ver, lo que dijo ella es algo importantísimo. A partir del momento que vos tenés ley Sáenz Peña y a partir que Irigoyen es Irigoyen, el tipo es notablemente consciente de que todos en la Argentina votan. Y si vos vas a mantener una postura represiva como la mantuvo el régimen conservador, matando a palos a esas masas obreras, en realidad te estás como cavando vos mismo la tumba. Porque esa gente a la que vos hoy reprimís y no escuchás en lo absoluto, en realidad va a ser gente que potencialmente nunca te va a votar. Entonces, Irigoyen no puede salir a los palazos hacia todos los movimientos obreros o las huelgas obreras que existan. Tiene que empezar, y ahí juego con un poco lo que dijo Valentín, uno es consciente que Irigoyen empieza a entender a esos sectores como potenciales votantes que votan de manera obligatoria, porque así lo dice la ley Sáenz Peña. Ahora, su actitud en realidad es bastante contradictoria, porque por un lado es consciente de eso, pero sin embargo hay un par de elementos o un par de momentos de su gestión en donde claramente el tipo no duda en reprimir. Ahora, lo que uno debería como reflexionar, o por lo menos intentar como ver, es cuál es la razón por la cual Irigoyen tiene una... A ver, no sé si tiene una actitud contradictoria, sino que en el texto de Santillana, en el que lo puedo leer, Santillana tiene una frase que dice algo así como que Irigoyen oscila entre la represión y la negociación. ¿Qué es oscilar? Dudar. Dudar, ahí está. O sea, Irigoyen medio que no podemos decir que Irigoyen reprime a todos, como sí lo podemos decir en el régimen conservador, y tampoco podemos decir que Irigoyen concilia con todos. O sea, no se sienta a negociar con todos. Entonces, lo que te larga Santillana son tres elementos, o tres causas, o dos causas, si yo le voy a agregar otra, que te permiten explicar cuál es la razón por la cual, de una manera u otra manera, Irigoyen se sienta con vos a negociar o no. Lo primero que dice Santillana, a ver si alguno lo leyó, es el primer factor que determina que me siente o no a negociar con vos, tiene que ver con el movimiento político del que vos formes parte, o sea, la corriente ideológica de la que vos formes parte. A lo que voy es, ¿alguien lo leyó o alguien lo vio? No, bien. A ver, en el contexto de la década del 10 y del 20, que es donde está Irigoyen, tenemos tres movimientos obreros importantísimos, tres como corrientes ideológicas.
Una es el anarquismo, la otra es el sindicalismo y la otra es el socialismo. Depende si tu huelga, a ver, esté inspirada por alguno de estos movimientos, va a depender de la suerte que vos tengas al momento de ser escuchado por Irigoyen. Si tu huelga es anarquista, ¿alguien sabe lo que es el anarquismo? Como que no haya estado. Bien, ahí está. O sea, el anarquismo de esto, vieron que nosotros hace un tiempo atrás llamábamos como la izquierda y la derecha. De las izquierdas, el anarquismo es el más radicalizado. O sea, el anarquismo básicamente es no Estado y no a todo elemento que de alguna u otra forma tenga que ver con el Estado que ellos consideren de control. No al Estado, no a las leyes, no a los partidos políticos, no a la iglesia, no a la tradición, no a la nación. Entonces, en realidad es como bastante complejo negociar con alguien que en realidad no te reconoce como interlocutor, básicamente. De hecho, una de las características del anarquismo es que nunca se considera o nunca se consolida como partido político, porque justamente está en contra de la política y en contra de los partidos como organización. De hecho, no hay ninguna experiencia en la historia del mundo que haya logrado ser anarquista. Ahora, si tu huelga es anarquista, o sea, si tu movimiento está inspirado en el anarquismo, Irigoyen reprime. No hay vuelta, o sea, Irigoyen termina reprimiendo porque no es un interlocutor válido, porque no te reconoce como Estado, porque no quiere negociar con vos, entonces no hay otra opción que reprimir. Si la huelga está inspirada por el socialismo, que ya es un partido socialista, Irigoyen eventualmente también reprime. Porque como formás parte del Partido Socialista, o por lo menos tenés un partido que está respaldando, Irigoyen los empieza a ver como una competencia política. Pensemos que es un partido, pensemos que son tipos que se presentan en elecciones, y como se presentan en elecciones, Irigoyen los ve como competencia y eventualmente decide no negociar con ellos. Pero si tu huelga es o proviene de lo que es el sindicalismo para ese momento, para ustedes se den una idea, obviamente el sindicalismo uno lo relaciona con sindicatos. El sindicalismo sería una corriente del movimiento obrero, que ya ni existe, pero que básicamente lo que te dice es que la participación del movimiento obrero, como a diferencia del socialismo, está pensando que el partido o que los obreros tienen que ser representados en un partido y que tienen que competir en elecciones. El sindicalismo lo que te dice es que que no hay que competir en el ámbito electoral, que no hay necesidad de crear un partido, y que el instrumento por excelencia a través del cual tendrías que participar y presionar o negociar con el gobierno es ¿cuál? Si se llama sindicalismo. Sindicatos. Sindicatos, estamos. Es a través de los sindicatos. Entonces, como estos muchachos sindicalistas, o como el sindicalismo como un movimiento ideológico, es naturalmente más negociador y es naturalmente menos competencia directa de Irigoyen, eventualmente si tu huelga es de corte sindicalista, Irigoyen se sienta con vos a negociar. Entonces, primer elemento para tenerlo como súper en cuenta. El movimiento o la ideología obrera. Dijimos, en el caso de que si es anarquista, no hay represión. Si es socialista, no hay represión. Pero si sos sindicalista, eventualmente charlamos con vos. Ahora, ¿cuáles parecen pueden ser otros eslabones que permitan entender cómo o por qué Irigoyen reprime o no? A ver si encontraron algo de eso. Yo ya les di un primer elemento. ¿Alguien encontró otros? Pueden decir que no, ¿eh? No, claramente. Bien, segundo elemento. Pero ustedes tenían que buscar esto, ¿no lo encontraron? Estoy dudando que me tildé yo. No, no te No, No, no te ahí tiraste. está. Menos mal, Voy a decir que no. Menos mal, me quedé como impactado. Dije, hablé 10 minutos sin sentido.
Bien, segundo elemento que determina que Irigoyen hace lo que hace, o haga lo que haga. El rubro económico del cual proviene como esa rebelión o ese levantamiento. ¿A qué me refiero con rubro económico? Como clases sociales. No necesariamente, porque siempre se van a hacer obreros. ¿Qué sería un rubro en la economía? ¿Cuánto aportan? ¿De dónde trabajás? Ahí está, ¿de dónde trabajás? ¿Cuál es tu sector de la economía? Supongamos que, vamos a hacer un ejemplo como bien contradictorio. Supongamos que tenemos el rubro de las zapatillas, porque obviamente tiene que haber, ¿no? Digo, algún gremio que nuclee no sé si se llaman zapatilleros, pero eventualmente los productores de calzado, ahí está. Los productores de calzado. Paran los productores de calzado y a la par tuya también están parando los ferroviarios, o sea, los trenes. Pregunta, ¿a cuál de los dos les parece a ustedes que Irigoyen no duda en reprimir y a cuál de los sectores se sienta un ratito y dialoga y por qué? Con los de los zapatos los reprime y con los de lo que es ferroviario los trata de dialogar ¿Por qué? porque con el ferrocarril es una manera de no solo transportar mercadería y gente, sino que es algo que, como lo vimos, era un mecanismo que le servía al Estado. Bien, y si yo te digo, por ejemplo, te lo cambio. A ver, también me quedo con productor de calzado y portuario. O sea, el gremio portuario paran, ambos paran. ¿Con cuál negocio y con cuál no? Negocio con el de calzado, va, creo. ¿Por qué? Y porque la producción de calzado te da trabajo. ¿Y el portuario? Los dos te dan trabajo en realidad. El Hay mucha portuario gente. recibe a todos los inmigrantes, o sea, Sí, ustedes lo están pensando desde el punto de vista más social. El portuario, a ver, pensemos a la Argentina del momento ese. ¿A qué se dedica económicamente? Al modelo del exportador, entonces Entonces si el no tenés portuario, el portuario. entonces el portuario es verdad que recibe gente, pero lo más importante del portuario es que en realidad te larga toneladas de trigo todos los días al mundo. A ver, la pregunta es, en ambos rubros, si bien no vamos a desmerecer ningún rubro en especial, ¿cuáles son más vital? Sí, es vital la palabra. ¿Cuál es más vital para la continuidad y la normalidad del modelo económico argentino? todo lo que aporte a la economía va a ser, no sé si más importante, pero van a encontrar una manera de negociar y satisfacer lo que esa gente Bien, lo que necesita. vos dijiste de la economía yo lo revierto, pero yo te entendí. A Bien. ver, todo aquel rubro que de alguna manera mueva o haga mover al modelo agroexportador es naturalmente un sector social que va a tener a un sector obrero que va a tener eh, bastante buena predisposición de Irigoyen. ¿Estamos? O sea, si sos portuario, si sos ferroviario, en realidad vas a tener seguramente a Irigoyen o a alguno de sus ministros sentados con vos intentando solucionar el problema. ¿Por qué? Y porque es lo que le da la plata para hacer las cosas. Igual, porque es lo que les está moviendo en este caso la economía. Si vos no tenés eso, nada, estás bastante complicado. Entonces, si sos de modelo agroexportador o si formás parte de algo del modelo agroexportador, en realidad te conviene negociar. A eso hay que agregarle que ahí podemos como llegar a combinar. Generalmente, por ejemplo, en todo lo que es la estructura ferroviaria, para el momento la estructura ferroviaria tiene una mayoría de sindicalistas. Quiere decir que en realidad en los gremios de los trenes de entonces, como que unís dos cosas positivas para negociar. O sea, no solamente paralizás el modelo agroexportador y me conviene negociar con vos, sino que encima el movimiento obrero que está detrás, o sea, la corriente ideológica que está detrás de ese movimiento obrero, es una corriente dialoguista y nada, pretendés o preferís como eh, negociar con ellos. Tercer elemento. ¿Cuál puede ser el tercer elemento? ¿Qué cosa a nivel mundial te puede generar un cambio en tu forma de relacionarte con los obreros?
¿De qué país venís? No, no necesariamente. Digo, acontecimiento mundial. A ver, reflexionenlo ustedes. ¿Qué acontecimiento histórico mundial te podría impactar en Argentina, lo cual es obvio, y le permitiría a Irigoyen, a ver, una cosa es hacer una huelga obrera antes de eso y otra cosa es hacerla después de eso? El movimiento socialista y la Revolución Rusa. Bien, si tu huelga, a ver, si tu huelga es pre o post Revolución Rusa. Siempre pensemos pre o post Revolución Rusa, 19, vamos a ponerle, yo sé que es 1917, pero vamos a ponerle 1917, 1920, porque eventualmente acá tenemos desde la revolución de Lenin hasta la guerra civil y acá recién medio que Rusia se va como, no digo consolidando, pero por lo menos estabilizando de una manera desafiante. ¿Por qué pensás eso, Caterina? Vos que lo dijiste. Porque lo que está impulsando es el movimiento obrero, que tienen que tomar poder y que pueden, básicamente la lucha de clases. Entonces, si están planteando eso y se está haciendo bastante popular y viene gente de ahí, es muy lógico que también lo intenten hacer acá. Bien, a ver, previamente, para aquel que no entendió a Caterina, que lo dijo bien, cualquier movimiento obrero en el 16, en el 17, incluso en el 18, yo creo que está todo bien. En realidad, simplemente es un movimiento obrero. ¿Estamos? Simplemente es una huelga, y bueno, es una huelga más como han sido todas las huelgas anteriores. Ahora, cuando vos empiezas a ver, por más que obviamente sea un mundo muy lento en lo que es la información que va llegando, digo, pero gradualmente se va integrando y por más que Rusia esté en la otra punta del mundo para la Argentina, cuando vos empieces a ver lo que está pasando en Rusia, lo que te va a pasar es básicamente lo que pasó a todos los países del mundo que han vivido el momento. O sea, una cosa es decir, bueno, sigue el anarquismo, sigue el socialismo, sí, sí, ya va a pasar, ya va a pasar. Y otra cosa es de repente decir, pará, pasó. O sea, ya es un hecho histórico concreto y ya hay una experiencia socialista real en el mundo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Eh, Ni siquiera lo estoy pensando a nivel gobierno, lo estoy pensando a nivel eh, sociedad, sectores como más acomodados de la Argentina. ¿Qué es lo que empieza a pasar cuando vos ves la experiencia socialista en Rusia ya efectivizada? Se dan Te cuenta de que es empezás a posible. preocupar. Te empezás a preocupar, o sea, porque decís, che, en realidad cualquiera de estas huelgas o de estos movimientos obreros que yo estoy vivenciando acá en casa en Argentina me refiero, en realidad podría ser que se vuelva como bastante más complicado y que esto transforme a la Argentina de 1917-18 en una experiencia socialista más. A ver, imposible, entre paréntesis, ¿no? Digo, Argentina está a años luz de eso. Entonces, ¿qué es lo que uno encuentra? Por ejemplo, vamos a ver Semana Trágica. Un par de imágenes que me parecieron buenas que las vean, pero porque yo particularmente me parece, esto no tiene nada que ver, abrí mal. Eh, por ejemplo, acá, estamos. Estas cosas es un minuto y es bastante, a ver, no tiene grandes cosas, digo, pero Semana Trágica para que uno vea como las primeras imágenes que uno puede encontrar de procesos como, aparte de imágenes, pseudo videos, digo, estas cosas como muy, muy antiguas. Semana Trágica es 1919. Vamos a ver un segundo. No tiene ni siquiera sonido, creo. Perdón, toqué yo sin querer. Con eso me quedo. Sonido, obviamente sin sonido, cualquier tipo de video.
muy lógico de la época. Primeras cosas que a mí me parece muy bizarra esta imagen. Me parece muy bizarro los señores con galera corriendo todos. Son cosas como si sale, o sea. Bien, obviamente nada, o sea, tenemos el beneficio, el triste beneficio de ver mucho más caos en Argentina mucho después, ¿no? Digo, es bastante soft si lo vemos desde el punto de vista actual. Ahora, desde el punto de vista de ese momento es trágico, literalmente, o sea, lo cual nos lleva a pensar, me pongo a pensar, no sé, cuando hablábamos de la revolución del parque, y yo le decía, ojo con la revolución, que en realidad es una revolución, pero es un motín más que una revolución. A ver, acá tenemos una semana, corrida, represión a caballo, toda la gente como corriendo. A ver, ¿qué es la semana trágica? Alguien, Maya, a ver, voy a utilizar de vuelta tus conocimientos, a ver si te acordás algo de lo que dijiste ayer. ¿Recordás algo? ¿Qué es la semana trágica? 1919. Sí, por la guerra mundial y los efectos que tuvo sobre Argentina, Irigoyen como que se le ocurrió que había que disminuir los costos de la producción, y para eso disminuyó el salario de los obreros y contrató mujeres y niños. Y entonces, claro, los obreros se rebelaron, y el poder, no es la policía, es las fuerzas de Irigoyen, Sí, empezaron a reprimir y mataron a un montón de gente, y entonces por eso se llama la Semana Trágica. bien. Bien, un segundo. Agarro lo que dice Maya y lo ampliamos. A ver, la Semana Trágica es, obviamente es porteño, creo que es el barrio de Pompeya, no me acuerdo si es pero es el sur de lo que es Ciudad de Buenos Aires hoy. No es que Irigoyen haya... A ver, es como que en la Semana Trágica vos podés meter todas las cosas y decir, es un buen ejemplo donde metés todo. Semana Trágica es una metalúrgica Bacena, que como consecuencia del decrecimiento económico producto de esa Primera Guerra Mundial, deciden bajar los salarios, deciden contratar, vos decías, mujeres y niños para bajar el sueldo, y como consecuencia de esa actitud, lo que encontramos es este movimiento obrero que se activa y que empieza a protestar. Ahí tenemos el contexto mundial como un buen elemento explicativo de lo que es Semana Trágica. Siempre pensemos que es en 1919 estás ahí como, se terminó la guerra, pero obviamente es el periodo como más complicado, ese año más complicado. Cuando empiecen a activar, o sea, empiecen a reclamar, eventualmente hay que tener en cuenta que muchos de los que reclaman, o que parte de esa estructura que reclama es anarquista, por lo cual ya Irigoyen naturalmente no está muy dispuesto a esa negociación. Y el dato concreto es que ya pasó 1917, que no es un dato menor, y muchos sectores de la Argentina, muchos sectores como un poco más acomodados de la Argentina, empiezan a tener miedo, que es un poco lo que decía hace rato, creo que lo decía Valentín. ¿Miedo por qué? Miedo porque son anarquistas, miedo porque la experiencia socialista ya es una realidad, miedo que la Argentina, con una pequeña huelga, se vuelva como revolucionaria, algo que es inviable, y de hecho muchos investigadores que laburan con Semana Trágica lo que hacen es foco en la prensa, le echan como culpa a la prensa al momento como de fogonear y de crear como este sensacionalismo de que nos vamos a volver revolucionarios y que bla, bla, bla. Y lo que termina sucediendo en la Semana Trágica es que frente a la duda inicial de Irigoyen, porque Irigoyen es como, bueno, no sé si reprimir o no reprimir, lo que se forma es algo que un poco es lo que quería decir Maya, entiendo yo, lo que se forma es algo que se llama la Liga Patriótica. La Liga Patriótica es básicamente esta imagen que tenemos acá, que es como muy bizarra. Básicamente es sectores oligárquicos, o sea, acomodados, terratenientes, siempre el sombrero, que amo ese sombrero para todos los sectores sociales de la Argentina. Y fíjense una cosa muy puntual. Estos son oligarcas o tipos un poco más nacionalistas, que obviamente ven en esa Semana Trágica una potencial Rusia que es inviable. Se arman hasta los dientes, lo vemos acá, y eventualmente se van a... Bueno, este no fue un buen ejemplo, y se me fueron las imágenes de los autitos. Acá está. Se van en los Forte, o sea, los autos como de época,
básicamente a patrullar las calles y a tirotear a los tipos que se están como levantando. Repito, a mí me parece muy bizarro, pero obviamente estamos pensando que en el momento ese es como es la tecnología esto. O sea, pensemos que el resto del mundo está a caballo. Entonces, este tipo de actitudes, lo que vos decías, Maya, a ver, por ahí no son militares formales, por ahí no son gente de Irigoyen, pero lo que te está mostrando la Semana Trágica es que si Irigoyen duda, como de hecho duda a la hora de reprimir, porque no sabe si le conviene demasiado hacerlo, eventualmente si él duda va a formarse todo un grupo o un sector oligarca que no va a dudar ni un segundo en ponerse el sombrero, salir con su auto novedoso, armarse hasta los dientes e ir a reprimir casi, digamos, ilegalmente lo que está pasando. Entonces, si se forman estas organizaciones como la organización de la Liga Patriótica, lo que empieza a darse cuenta Irigoyen es que frente a la presión de esos sectores cada vez más acomodados, que lo que le están diciendo es loco, reprimí esto, lo mejor que le puede pasar a él para no perder el apoyo de esos sectores es reprimir. Entonces, eventualmente la Semana Trágica se termina con un nivel de represión bastante grande y con un montón de muertos, que por eso la hace trágica. Y ahí es donde vos te das cuenta que en un ejemplo concreto tenés un montón de eslabones que te permiten como comprender por qué reprime como reprime. Reprime por la presión de ellos, reprime porque hay una amenaza o piensan que hay una amenaza y la prensa te hace creer que hay una amenaza al estilo Rusia socialista. Reprime porque son anarquistas y reprime porque eventualmente es un rubro como no trascendental, el rubro metalúrgico y más esa empresa, digo, es no trascendental. Si hubiese sido algo más relacionado a modelo agroexportador o lo que sea como más troncal al modelo de la Argentina entonces, hubiese probablemente negociado. ¿Se entiende? Pero nos tiene que quedar la idea de un Irigoyen que oscila, o sea, que en realidad no reprime de una como si lo hubiese hecho el régimen conservador. Duda siempre porque entiende de buena forma que en realidad a partir de ahora hay que tener recontra presente el movimiento obrero, porque el movimiento obrero eventualmente está ahí para quedarse. Estamos, o sea, no es que va a desaparecer. ¿Llegaron hasta acá? ¿Llegamos todos? Bien. Lo único que les pido para la semana que viene, primero que recuerden que hasta el domingo está lo del foro. Segundo, que creo que no sé si se los pedí o no se los pedí, pero por lo pronto busquen. Sí, personalismo no se los pedí. ¿No? Bien, entonces vamos a ampliar la comparación. Busquen, ¿qué implica? Perdón, en 1924 se da una división entre Unión Cívica Radical personalista y Unión Cívica Radical antipersonalista. Busquen qué es personalismo y qué es antipersonalismo. Y para entender qué es personalismo, les aconsejo buscar qué son las políticas de patronazgo. Vamos. Políticas de patronazgo corresponden a Irigoyen y a él se le dice personalista y todo lo contrario sería para aliar. ¿Estamos? ¿Llegamos todos? ¿Dudas, consultas, planteos? Nada, tienen un foro hermoso para participar, háganlo que tienen hasta el domingo. Si no lo hacen hasta el domingo, nada, lamentablemente se cierra porque ya tengo que estar cerrando trimestres. Muchachos, placer que se hayan despertado hasta ahora. Nos vemos la próxima.